Muy buenos días a todos, tardes o noches, yo soy Santiago Ruiz y les voy a explicar el circuito, el programa que maneja tres sensores de calor, me saca el promedio y según el valor del promedio me va a encender o me va a apagar un ventilador o un calentador para controlar la temperatura. Entonces, bueno, este es nuestro programa, ¿vale? Hecho por mí, basado en inicialmente el programa Mega MX35X2 que incluyó la profesora. Entonces lo primero incluimos la librería, el LCD y definimos las variables, en este caso las float, que nos va a mostrar la temperatura, las diferentes temperaturas, las tres temperaturas del promedio, y la definimos como float porque nos va a mostrar valores decimales. Definimos ahora las entradas análogas, ¿no? En este caso sería la entrada análoga que va en el pin A0, el A1 y el A2 en nuestro Arduino Mega. Ahora el set point, definimos la variable set point, que en este caso va a ser de 25 grados Celsius, ahí es donde queremos que la temperatura se mantenga. Si se pasa, vamos a tener una histéresis de más o menos 1, entonces si se pasa de 25 con más o menos 1, por ejemplo, no sé, 26 grados, 26 punto algo de grados Celsius, pues se encendería el ventilador. Igualmente aquí, bueno, definimos los relés como int. Estos relés realmente es lo que me va a permitir encender y apagar, dependiendo de la condición, el ventilador o el calentador. En este caso el relé 1. El relé 1 sería eh, el, el calentador y el relé 2 sería el ventilador. Bueno, iniciamos nuestro programa. Aquí lo que hacemos, esto no es nada raro, iniciamos el LCD, encendemos el LCD. Aquí el pin mode relé 1, definimos relé 1 y 2 como salidas. Aquí iniciamos el ciclo infinito loop, este es nuestro código como tal. Entonces, primero ubicamos en la posición 00 para que imprima el mensaje sensores, y en la misma posición de la fila, perdón, en la misma posición de la columna, vamos a bajar una fila y vamos a mostrar de temperatura. Entonces me tendré que mostrar sensores y abajo de temperatura. Tardará esto un segundo y limpiar el LCD. Ahora entramos en el ciclo infinito while, que lo que va a hacer aquí es que igualmente se va a ubicar en la posición 00 del LCD y nos va a imprimir el valor que nos dé, en este caso, nuestro sensor de temperatura. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Le damos temperatura, va a ser igual a analog read entrada análoga, me va a leer el valor de la entrada análoga, y después temperatura va a ser igual al valor, la temperatura, ¿sí?, al mismo valor de la entrada análoga que me muestra, sobre 1023. ¿Por qué 1023? Porque recordemos que Arduino Mega trabaja con 10 bits, entonces sería la fórmula 2n-1 por 5, trabaja 5 voltios, por 0,01, que sería pues sería grados Celsius sobre voltios sobre grados Celsius, que es pues como trabajaría el sensor, que en este caso es un LM35. Entonces, después de hacer todo esto y obtener el valor de temperatura, me va a imprimir la temperatura y me lo va a imprimir con su grado Celsius. Y va a tardar 100 milisegundos en realizar esto, hasta volverlo, hasta leer, a revisar toda esta operación de nuevo. Bueno, perdón, hasta pasar a la siguiente operación, que sería la temperatura 2 o del sensor 2. Entonces, para que nos saque la temperatura al mismo tiempo, entonces no vamos a poner ningún LCD clear, sino que lo vamos a mantener y lo vamos a poner en una posición distinta. En este caso, pues LCD ser cursor en la fila de abajo, lo vamos a mostrar abajo la temperatura 2, y va a ser lo mismo, me va a leer la entrada análoga 2, es decir, donde está el sensor 2, el valor que marca el sensor 2, y me va a hacer la operación para hallar el voltaje, temperatura 2 sobre 1023 o por 5 sobre 0,01
y me va a imprimir la temperatura 2 con su respectivo grado Celsius y va a tardar 100 milisegundos. Lo mismo para la temperatura 3, el mismo procedimiento. Y ahora, nada más que la temperatura 3 se va a mostrar en la fila 1, pero casi que en la última columna. Aquí igualmente, ahora aquí esto es igualmente, se ubica en casi que la última columna, pero en la fila 1, es decir, abajo. Se me mostraría abajo de temperatura 3 y esta sería la temperatura promedio. Entonces aquí decimos que temperatura prom va a ser igual a temperatura más temperatura 2 más temperatura 3 sobre 3. Esto es acá simplemente sacar el promedio, se imprime el promedio, que se imprime con pues, su grado Celsius y tarda 100 milisegundos. Ahora, ya cuando tengamos todas las temperaturas, hay que apagar o encender el ventilador o el calentador. Entonces, manejamos este if que nos dice si la temperatura promedio es mayor al set point más 1, que es la histéresis, entonces me va a poner en high el relé 2 y me va a poner en bajo el relé 1. Es decir, me va a encender el ventilador. Perdón. Entonces, ¿esto cómo sucede? Entonces, el relé, lo que va a hacer es que va a pasar una corriente por la bobina y eso va a hacer pues, que se cambien los contactos, ¿no? Haciendo que pues, se encienda el ventilador. Lo mismo, aquí esta condición es lo mismo, entonces, bueno, es parecido. Entonces, si la temperatura promedio es menor al set point menos 1, la histéresis, pues se va a poner en bajo el relé 2, donde está el ventilador, y va a poner en alto el relé 1, que es donde está el calentador. Ahora, si no se cumplen a estas dos, o sea, else if, entonces, también creo que lo puedo haber hecho con un else, sencillamente, pero bueno. Entonces, si se cumple que la temperatura promedio está entre el set point menos 1 y el set point más 1, es decir, está entre el rango que yo quiero que se encuentre, lo que va a hacer es que me va a poner en bajo tanto el L1 como el L2, haciendo que se me apague tanto el ventilador como el calentador. Ahorita vamos a mostrar el funcionamiento simulado en Proteus. Muy buenos días a todos. Les voy a mostrar el funcionamiento de el funcionamiento de el circuito de los tres sensores. Entonces vamos a iniciarlo. Esto muy bien, inicia. Creo que me va a mostrar un valor mayor de temperatura a la que yo quiero, que es de 25 grados, con una histéresis de más o menos 1. Entonces se me estaría encendiendo este señor de acá para intentar bajar la temperatura. Sí, efectivamente, me muestra 26,23, que es un valor mayor a 25. Entonces se va a encender el ventilador. Si yo vuelvo un valor, por ejemplo, 25, y pico, voy a bajar este de acá, que vemos que hizo el cambio. Ahora está en 30, me bajó a 25,90 grados Celsius la temperatura promedio. Entonces se me apagó el ventilador. ¿No? Entonces el ventilador, siempre que la temperatura no sea mayor a 26 y menor a 24, tanto el calentador o la lámpara como el ventilador se van a mantener apagados. Vamos a ahora bajar este sensor. Bueno, aquí este es el sensor 2 que corresponde a este valor, perdón, este es el sensor 3 que corresponde a este valor de acá. Entonces si vamos a bajarlo, vemos que efectivamente va a hacer el cambio. Pero ese es el sensor 2, lo siento. Este es el sensor 2, corresponde a este de acá. Este es el sensor 1, corresponde a este valor. Este es el sensor 3 que corresponde a este valor. Entonces vamos a bajarlo 28 solo a 25. Vamos a bajarlo a 25 para que me encienda el calentador. Entonces listo.
24 todavía no es suficiente, entonces bueno, voy a bajar está en 26, vamos a bajarlo a 25. Ya hizo el cambio, todavía no. Ya, como vemos aquí está en 23,95, vamos a bajarlo un poquito más. 22. Aquí vamos a bajar hasta 22, este valor 22, aquí está, 21,99. Y como el valor es menor a 24, me va a encender la lámpara. Este valor que es el valor promedio es 22,81. Ahora vamos a apagar ambos. De seguir vamos a volver un valor que esté entre 24 y 26. Entonces, bueno, este sensor corresponde a este valor. Entonces voy a subir la temperatura hasta 30. Efectivamente tiene que hacer el cambio. Aquí lo vemos, 30. Y se encuentra en 25,58. Y aquí vemos que tanto la lámpara como el ventilador se apagaron. Si yo subo un poquito más, pues se va a encender el ventilador. Un poco más. 31, listo, 26. Y aquí vemos cómo se encendió el ventilador, ¿no? Que cómo hizo aquí el cambio del contacto. Y le pasa, pues, se conectó al ventilador y vemos cómo la temperatura aumenta. Aquí vemos el funcionamiento sin ningún problema de los tres sensores con su calentador y su ventilador. Muchas gracias.